Muy buenos días. Hoy, en el día 359, leeremos la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan y la carta de Judas. Vamos a iniciar con una introducción de las diferentes cartas. Comencemos con la segunda carta de Juan. Esta carta fue escrita por Juan, el apóstol, quien también escribió el Evangelio según San Juan. En esta carta hay solo un capítulo y tiene tan solo 13 versículos. El propósito de la carta es advertir contra los falsos maestros para evitar el engaño y cuidarse de ellos. En esta epístola, Juan advirtió en contra de los falsos maestros que habían entrado en la iglesia, aconsejó a los miembros de la iglesia que no les prestaran atención a esas personas ni interactuaran con ellas, enseñándoles a permanecer en la doctrina de Cristo. Esta carta trata sobre temas diversos como amarnos los unos a los otros, obedecer a los mandamientos de Dios y perseverar con fidelidad en la doctrina de Cristo. En la tercera carta de Juan, esta carta es escrita también por el apóstol Juan, contiene un solo capítulo y 15 versículos. El propósito de esta carta era motivar a Gallo a mantenerse en la verdad y advertirle acerca de Diótrefes, quien no hacía lo correcto. En esta epístola, Juan exhorta a Gallo a continuar haciendo el bien y a no imitar lo malo, como en el ejemplo de Diótrefes, quien se había apoderado del liderazgo de una iglesia en Asia y se rehusaba a reconocer la autoridad de Juan y a recibir sus cartas. Antes de concluir su carta, elogia el ejemplo de Demetrio, de quien había oído excelentes reportes. El contenido de esta carta habla sobre la preocupación que tenía Juan a las influencias apóstatas en la iglesia, su amor por los demás, el gozo que sentía por aquellos que estaban escogiendo llevar una vida de obediencia. En la carta de Judas, el autor de esta carta es Judas. Esta carta tiene un solo capítulo y 25 versículos. El propósito de esta carta era exhortar a los cristianos o es exhortar a los cristianos a contender por la fe, evitando ser engañados por los falsos maestros. En esta epístola, Judas presenta un ánimo resuelto de hacer frente a algunos hombres indeseables que solapadamente infiltraban en las iglesias enseñanzas contrarias al Evangelio, describiendo con detalle todas las características de estos. El contenido de esta carta eran diversos temas como las falsas doctrinas, los falsos maestros, amonestaciones, exhortaciones y doxología. Hoy, en el día 359, leeremos por completo las tres cartas, es decir, la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan y la carta de Judas. Comencemos. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta,
pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Ahora leeremos el capítulo 3, la tercera carta de Juan. El anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno en particular. Ahora leeremos la carta de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán,
diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos y por todos los siglos. Amén. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estas tres cartas que hemos leído. En la segunda carta de Juan, el Señor nos enseña cómo vivir en medio de una sociedad que relativiza todo. Hoy en día estamos viviendo bajo estándares humanistas, y uno de ellos es el relativismo moral, que te dice que las cosas dependen de la arista donde se miren, del ángulo donde se miren. La palabra de Dios es una verdad absoluta. ¿Y cómo vivir en medio de una sociedad que relativiza todo? La palabra de Dios nos enseña acá en segunda carta de Juan que lo primero que tenemos que hacer es permanecer en la verdad, versículo 1 al 2. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Tenemos que permanecer en la verdad, y la verdad es Cristo, la verdad es su palabra, la verdad es el Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos guiar por la verdad, tenemos que permitir que aquel estándar o criterio que dirija nuestra vida no son las corrientes de este mundo, sino la palabra de Dios. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios esté con nosotros siempre, que estemos asidos de la gracia, como dice el versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz del Dios y Padre del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Tenemos que entender que no depende de nosotros, es de la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, es la paz de Dios sobre nosotros. Debemos andar en la verdad y conforme al mandamiento de Dios, como dice el versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad y conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Somos llamados no solamente a asirnos de la verdad, a conocer la verdad, sino a aplicar la verdad a nuestro corazón, en nuestra manera de vivir. Eso significa andar en la verdad. Y andar en la verdad no conforme a nuestro criterio, no conforme a lo que el mundo nos ofrece, no lo que el mundo nos muestra que es verdad, sino conforme al mandamiento de Dios. También somos llamados a amarnos unos a otros, versículos 5 al 6. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces somos llamados a andar en amor, amarnos los unos a los otros. Y también nos invita el Señor a tener cuidado de probar los espíritus, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y es el anticristo. En 1 Juan capítulo 4, versículos 1 al 3, el Señor nos invita a probar los espíritus y dice: amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces debemos reconocer que Jesucristo vino en carne, y cualquier persona que nos quiera enseñar lo contrario, sabemos que no es de Dios. Tener cuidado de nosotros mismos, como lo dice el versículo 8, que dice así. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Nuestro corazón es engañoso, es perverso y más engañoso que todas las cosas. Por eso debemos tener cuidado de no guiarnos bajo nuestro propio criterio, bajo nuestra propia opinión, bajo nuestros propios deseos, sueños y anhelos, sino permitir que sea el criterio de Dios, de la palabra de Dios, quien dirija nuestra vida, no andar bajo nuestra propia opinión, porque ella nos puede engañar. Y tener cuidado de escuchar a los engañadores, versículo 10 al 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Quiero cerrar esta parte de segunda de Juan con la siguiente pregunta: ¿qué tal nosotros? ¿Estamos determinados a andar en la verdad, a permanecer en ella y no dar lugar al relativismo? Ahora vamos a mirar y a reflexionar sobre la tercera carta de Juan. Allí el Señor nos deja como desafío ser de buenos ejemplos. Ser de mal ejemplo es muy fácil, porque es vivir de acuerdo al criterio de este mundo, de acuerdo a un deseo egoísta y orgulloso de nuestro corazón, pero ser de buenos ejemplos requiere de nacer de nuevo. Por eso el Señor nos muestra acá un buen ejemplo, que es el ejemplo de Gallo, y nos muestra un mal ejemplo, que es el ejemplo de Diotrófenes. Entonces acá el Señor nos exhorta, de Diótrefes, y aquí el Señor nos exhorta a ser nosotros de buen ejemplo. Vemos acá al principio características de una persona de buen ejemplo y al final características de una persona de mal ejemplo. Ser buen ejemplo es andar en la verdad, versículos 3 al 4. Dice así: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces, esa es una manera de nosotros, o una característica de un buen ejemplo. Otra característica es servir a los hermanos, en especial a los desconocidos, versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Hay personas que le sirven a las autoridades, a los líderes, a los que tienen renombre, pero acá nos habla de servir aún a los desconocidos, es decir, no hacer acepción de personas en el momento de ofrecer el servicio. Y aquí el apóstol nos habla de ser buen ejemplos como una manera de conducirnos con fidelidad, versículo 5. Amado, fielmente te conduces. Es importante que nos conduzcamos con fidelidad, con integridad delante de Dios. Ser buen ejemplo es encaminar a los demás, versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Dios nos ha llamado a modelarlo a Él, pero también nos ha llamado a ser aquellos que servimos de liderazgo, de encaminar a otros, de mostrarle la verdad, a ser mentores para otros. Ser buen ejemplo es cooperar con la verdad, versículo 8. Nosotros pues sabemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Junto con nosotros hay otras personas que también están enseñando la verdad, guiando a otros en la verdad. Qué bueno es cooperar con ellos en la verdad. Qué bueno es saber que somos uno solo. Ser mal ejemplo, en cambio, es buscar el primer lugar, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe.
Cuando buscamos nuestro propio beneficio, cuando vivimos de acuerdo a nuestras concupiscencias, a nuestro orgullo, al deseo de nuestro malvado corazón, nos convertimos en malos ejemplos. Ser mal ejemplo es negarse a recibir a los siervos de Dios, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diótrefes no quería reconocer la autoridad del apóstol Juan, ni tampoco quería recibirlo, ni recibir sus cartas, ni sus enseñanzas. Así también las personas de malos ejemplos viven de acuerdo a ellos mismos y filtran qué es lo que van a recibir y qué es lo que no. Ser mal ejemplo es difamar a otros, versículo 10. Por esto causa, si yo fuere, recordaré la obra que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Nótese que este hombre parloteaba cosas malignas contra aquellos siervos de Dios, y quien quería recibir a los siervos de Dios, él se los prohibía, y no solamente se los prohibía, sino que los expulsaba de la iglesia. Qué mal ejemplo. Somos llamados a imitar lo bueno y desechar lo malo. Versículo 11. Amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En esta tercera carta de Juan quiero cerrar con la siguiente pregunta. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos comprometidos con Dios para ser un buen modelo para otros o estamos viviendo para nosotros mismos? Y vamos a meditar ahora en la carta de Judas. Esta carta trata sobre temas como las falsas doctrinas, los falsos maestros, amonestaciones, exhortaciones, y existe una doxología al final. Los falsos maestros y cómo actuar contra ellos es la enseñanza que nos deja esta carta. Los falsos maestros entran encubiertamente, versículo 4, que dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Entonces entran encubiertamente, entran sigilosamente, de tal manera que muchos no logran percibir el engaño que hay en ellos. Los falsos maestros convierten en libertinaje la gracia de Dios. Versículo 4 dice: los que desde antes habían sido destruidos para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Son personas que te dicen: no, mira, tu espíritu está ya con Dios, está conectado con Dios, no importa lo que haga tu carne, no importa cómo tú vivas, sencillamente ya eres salvo. Son personas que quieren tergiversar la verdad de Dios para que no vivas en santidad. Ellos siguen el camino de Caín, versículo 11. Se corrompen como animales irracionales, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? Dios llamó a Caín, le confrontó, le dijo que porque estaba decaído su semblante, que si él se arrepiente, él será enaltecido, pero si no, el pecado estaba a la puerta para acecharlo. Caín prefirió obedecer a su malvado corazón y mató a su hermano. Hoy en día pasa lo mismo. Algunos prefieren acabar con la unidad, acabar con la iglesia, acabar con los hermanos para seguir sus propios deseos y beneficios. Dice que se lanzan en el lucro de Balaán, versículo 11. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaán. ¿Qué hizo Balaán? A Balaán lo llamaron para maldecir al pueblo, pero Dios le dijo que no lo hiciera. Sin embargo, Balaán tenía un corazón dividido. Unas veces quería gratificación, recibir obsequios y poder maldecir al pueblo, pero otras veces quería obedecer a Dios. Y cuando yo sigo esos falsos maestros, caigo en esa dualidad. Un día quiero agradar a Dios, otro día no. También perecen en la contradicción de Coré, versículo 11. Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué fue Coré? Coré fue alguien que se rebeló contra la autoridad. Los falsos maestros se rebelan contra la autoridad. Por eso Dios nos hace un llamado a contender ardientemente por la fe, versículo 3.
Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, ¿qué significa eso? Batallar por la fe, estar preparados para presentar defensa de nuestras creencias. Un llamado a leer y a estudiar la palabra de Dios, versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. No simplemente para tener un conocimiento mental, sino bajarlas al corazón y aplicarlas a nuestra vida. Edificarnos en la fe, versículo 20, que dice así: pero vosotros, amados, edificados sobre vosotros, vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo nos edificamos en la fe? Escuchando la palabra, recibiendo las enseñanzas, creyéndole a Dios, teniendo una relación con Dios. Orar a Dios en el Espíritu Santo, versículo 20, que dice así: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. No orar de cualquier manera, sino dirigidos por el Espíritu Santo. Y permanecer en el amor de Dios. Versículo 20 dice: permaneciendo en el Señor Jesucristo. Quiero terminar esta meditación de la tercera carta de Juan con la siguiente pregunta: ¿qué tal nosotros? ¿Estamos comprometidos con la verdad de Dios y actuando a favor de la verdad? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.